Bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es Hernán, soy el creador de este canal y de la página web. Y en esta ocasión vamos a hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo en los videos anteriores. Voy a mostrar algo en lo que estuve trabajando este fin de semana a pedido de una persona. Este fin de semana, el viernes más o menos, recibí un comentario en el canal que decía: hola, ¿podrías hacer un tutorial estos días sobre un enemigo que me ve, me detecta y se pone en estado de alerta a él y a todos los personajes? Gracias. Así que estuvimos conversando en los comentarios acerca de los detalles y me puse manos a la obra e hice un prototipo para mostrar ahora. El prototipo lo vemos acá en la pantalla. Consiste en un escenario hecho solo con los elementos que ofrece Unity. Tenemos un plano para el suelo, tenemos cubos. Los personajes, tanto el jugador como todos los enemigos que están distribuidos, son prefabricados del paquete Standard Assets. Acá lo podemos ver. Está en la carpeta de personajes en tercera persona. El personaje principal que podemos manejar es el controlador de tercera persona y los otros son los de inteligencia artificial. Si no tienen el paquete Standard Assets, pueden ir a la tienda de Unity y descargarlo, es gratis. Básicamente el desafío consistió en construir una pequeña inteligencia artificial para los enemigos. Antes de empezar a explicar cómo encaré el problema, me gustaría mostrar un poco cómo funciona la simulación. Bien, en el escenario se ven todos estos círculos blancos que representan el radio de visión de los enemigos. Las líneas azules representan el cono de visión, digamos, el área donde te detecta el enemigo. Y la línea roja es la dirección frontal del enemigo. Entonces, nosotros nos podemos mover por el escenario utilizando los controles. Y si entramos dentro del círculo blanco, no necesariamente nos detecta. Para que nos detecte tenemos que entrar en el cono. Tenemos que entrar en la zona, en la región entre las dos líneas azules. Una vez que nos detectan, nos comienzan a perseguir, nos disparan. Esos disparos alertan a los demás, vienen a cazarnos y demás. El personaje tiene un sistema de vida. Si nos disparan solo una vez ya nos aniquilan. Pero si no me ven me podré esconder. Me han dado. Voy a intentar esconderme. Fuck. Ahí está. Bien, ese enemigo se quedó sin balas, por eso se asustó y se fue corriendo. Bien, ahora estoy escondido, digamos. Permanecen en alerta un tiempo y luego, si todo está bien, vuelven a su posición inicial. Bien, por allá se quedaron. No, este me va a ver. ¡Ah! ¡No! Y alertó a los demás. Me voy a quedar acá, me voy a tomar un mate mientras... ¡Oh, Dios! ¡Maldito juego! Ah. Lo tengo, acá sí, acá nadie me va a ver. Otra cosa que van a ver son las caritas que tiene cada uno. Estos representan lo que son los estados. Ahora vamos a ver cuando explique cómo resolví la inteligencia artificial. Si están en estado de guardia, está el emoticón de la cara feliz. Si está asustado, está este emoticón con el sudor. Si te está atacando, está este enojado. Y si te está buscando, está el pensativo. Bien, creo que fue suficiente. Después el sistema de disparos, si uno está cerca del personaje y le dispara, lo destruye instantáneamente. Después vamos a ver cómo está hecho a nivel código. Pasemos a explicar cómo se encaró este problema. Para empezar, hice una lista de los posibles estados en los que puede estar el enemigo y posibles métodos. Probablemente ponga una captura de la hoja que voy a leer a continuación. Dentro de los estados consideré haciendo guardia, patrullando, persiguiendo, buscando, cubriéndose y atacando. El estado persiguiendo por ahí tenía muchas similitudes con el estado atacando, así que directamente englobé todo en el estado atacando. Y patrullando no me pareció
no me pareció necesario. Haciendo guardia en un lugar estático ya es suficiente como para mostrar la aproximación al problema. Después, en posibles métodos, disparar, recargar, moverse hacia, dar alerta, chequear amenazas, buscar cobertura y demás. Para el tema de la visión, cuando estaba viendo cómo hacer que un enemigo te vea, tuve en consideración el círculo, un círculo dentro del cual se considera una zona próxima al enemigo y en la cual te podrían detectar. Entonces, dentro de ese círculo van a empezar a pasar cosas a nivel código. Después está el cono, definido por las dos líneas azules, donde ya se produce la detección del personaje. Y bueno, algunas otras cosillas matemáticas. Vamos a ver un poco el tema de los estados. Bien, entonces dijimos que vamos a usar máquinas de estados o también como se los conoce, autómatas. Acá van a ver un gráfico en el que dibujé un diagrama de estados. Fíjense que tenemos el estado de guardia, cubriéndose, atacando y buscando. Y tenemos flechas que entran y salen de los estados. Cada uno de estos estados va a estar definido o va a tener un comportamiento característico, ¿no? Cuando, por ejemplo, el enemigo está atacando. El enemigo, si está en estado atacando, va a estar disparando, va a estar corriendo quizás, distinto a si está en estado de guardia. Si está en estado de guardia no tiene por qué estar disparando ni haciendo otra cosa que no debería hacer en un estado de guardia normal. Así que el punto es que nuestros enemigos van a estar en uno de estos estados en todo momento. ¿Qué ocurre? Las flechas que se ven son transiciones entre estados. Dadas determinadas condiciones, se producen los cambios de estado. Acá vemos un ejemplo como general. No se dan todas estas transiciones, por eso algunas están tachadas. Pero bueno, en general se escribe una condición. Por ejemplo, si un enemigo está en el estado de guardia, para pasar al estado atacando, ¿cómo hacemos? ¿Qué tiene que pasar? Y tiene que ver al enemigo. Dentro del cono ese, cuando lo detecta en ese punto, automáticamente va a ponerse en modo de ataque y va a empezar a dispararle. Por eso acá puse en la flecha de transición desde el estado de guardia a atacando, lo veo. Esto lo vamos a hacer a nivel de código, pero pensarlo de esta forma, primero es como que esta forma tiene sentido para nosotros. Es como pensar a grandes rasgos qué es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, si está en el estado de guardia y pasa al estado cubriéndose, ¿por qué fue? ¿Por qué podría ser? Y bueno, lo que implementé es que el enemigo escucha disparos, pero no sabe de dónde provienen. O sea, no está viendo al jugador. Entonces, lo mejor que puede hacer, quizás lo más inteligente que podría hacer en una situación como esa, es ponerse a cubierto, buscar refugio. Otras transiciones no se dan. Por ejemplo, un enemigo no pasa del estado atacando al estado de guardia, así en el que está en una posición esperando. ¿Por qué no? Porque primero va a pasar a un estado de búsqueda. Si el enemigo lo pierde, por ejemplo, lo pierde de vista, lo que va a hacer es intentar buscarlo. Va a intentar ir a la última posición en la que lo vio. Y si pasa un tiempo y no lo encuentra, ahí recién vuelve al estado de guardia. Entonces, de atacando a guardia no se da esa transición. Bien, antes de empezar a ver los códigos, vamos a repasar uno por uno los elementos en la jerarquía. En primer lugar tenemos el objeto control, que lo empecé a implementar creo que en el video 7 de la serie, mi primer juego en Unity. Y que tiene un script que es el UI Manager, que se encarga de manejar todos los elementos de la interfaz gráfica. Cuando hay algo que mostrar, por ejemplo la cantidad de balas restantes, no es ni el script arma ni el script personaje los que se encargan de modificar los valores de la interfaz gráfica, sino que es el UI Manager. Y todos los demás scripts le dicen al UI Manager la información que debe mostrarse. Entonces el UI Manager es el que se encarga de hacer todo el procedimiento de mostrarlo y hacer todas las animaciones y demás. Bueno, en este caso la interfaz gráfica es súper simple, es cantidad de enemigos que quedan, las muertes del jugador y las balas. Canvas, que es en la interfaz gráfica, posición inicial del jugador, porque ¿qué pasa? Cuando el jugador muere, cuando nos disparan, no destruimos el objeto, simplemente restauramos la vida, hacemos como que explota y lo llevamos a la posición inicial. Bueno, en el escenario están todos los elementos del escenario, son todos cubos y planos. Ah, y están los puntos de cobertura, claro.
¿Cómo hago para que se ponga cubierto? Elijo una posición aleatoria del NavMesh del escenario y voy hacia allá. Y me pareció como quizás demasiado complicado, así que simplemente puse varios puntos de cobertura, 6 aparentemente, no más, un montón. Bueno, todas estas paredes como de mediana altura son puntos de cobertura. Estos puntos tienen un empty object, que es la posición, que indica la posición. Y entonces, ¿qué hago? Cuando un enemigo tiene que entrar, ponerse a cubierto, lo que hace es tomar todos estos game objects posición, ponerlos en un vector y elegir el punto que está más cerca, el punto de cobertura más cercano. Lo elige y se va corriendo hasta ese punto. Así, ese es el sistema de cobertura. El jugador es simplemente el prefab de Standard Assets, solo que le agregué dos scripts. Uno es el arma, que tiene sus parámetros, ¿no? Como tamaño del cargador, tiempo de recarga, el alcance que produce el ruido, eso es importante, la velocidad del proyectil y demás. El control jugador permite que el jugador tenga un sistema de salud, por ejemplo, y haga algunas acciones. No es importante en realidad. Lo más importante en este video es el script enemigo, que va a controlar la inteligencia artificial. Para el NavMesh. El NavMesh es un empty object que es el que maneja el tema de detectar los obstáculos y generar ese mallado en el escenario para que los agentes sepan a qué posición pueden ir y cuál es el camino más corto. Este script se lo pueden descargar. Son varias componentes. Hay un repositorio. Si vienen a este tutorial de Brakis, Unity NavMesh Tutorial Basics, acá lo pueden encontrar en la descripción. Dejo un link en mi descripción. Estos componentes nos proveen cierta facilidad, por ejemplo, para determinar los obstáculos. Por ejemplo, estas especies de construcciones tienen asignado el script NavMesh Modifier. Acá podemos decir si los agentes pueden caminar sobre esa superficie y demás. Y también seleccionar el tipo de agentes, si tenemos más de uno. Eso con respecto al NavMesh. Después, el Game Object Enemigos tiene todos los enemigos. Lo que hice fue hacer un enemigo y después los dupliqué. Y ya todo se hace automáticamente. Los enemigos son el prefab de Standard Assets de inteligencia artificial, sumado al script enemigo, que es lo que controla la inteligencia artificial, y el script arma, que es lo que le da. Es exactamente el mismo que tiene el personaje. Por ahí le puse al script arma que tenga un alcance de ruido mayor, que el sonido del disparo llegue mucho más lejos que el del jugador. Y bueno, vemos que el script enemigo tiene un montón de parámetros en el inspector, los estados en los que puede estar, una variable en alerta, los iconos, los puntos un vector de GameObjects para los puntos de cobertura, el punto de cobertura más cercano, puntos de vida, objeto muerte, radios de visión y ángulos de visión. Fíjense que si corremos la simulación en este punto, un momentico. Podemos modificar estos valores en tiempo de ejecución, por ejemplo en lugar de 15 ponerle 20. Bueno, y aquel enemigo en particular se amplió su radio de visión. Claro, porque esto es una instancia, entonces no los afectamos a todos los enemigos, sino a un enemigo en particular. Podemos cambiar su ángulo de visión, por ejemplo este enemigo tiene una visión más de túnel, entonces puede ver solo 60 grados, por ejemplo. Y entonces su ángulo de visión no es tan abierto como el de los demás. Y bueno, con esto podemos equilibrar, digamos, los parámetros del enemigo hasta que obtengamos lo que queremos. Bien, vamos a ver los scripts. Lo que nos va a interesar en este video es el script enemigo. Acá está implementado todo lo de la máquina de estados y demás. Este script importa la librería de inteligencia artificial de Unity con esta niñita, para poder definir agentes y que interactúen con el NavMesh.
Bien, acá está como súper reducido. Tenemos dos regiones, la de campos, que son las variables y los objetos necesarios para implementar todo el funcionamiento, y los métodos, que son las funciones, digamos. Dentro de los campos hay más categorías: estados del enemigo, salud, muerte, visión. Entonces, por ejemplo, en estados del enemigo tengo todas las variables y objetos necesarios para definir los estados del enemigo. Y lo mismo ocurre en métodos. En métodos tenemos métodos de inicialización, métodos update, métodos de salud, métodos estado de guardia, estado buscando, métodos auxiliares. Dentro van a haber una serie de métodos, uno o más métodos, que son los que se utilizan. ¿Por qué lo hice así? Porque considero que es una buena forma de organizarlo esto, con regiones que podemos ir desplegando y colapsando. Y por ejemplo, si tenemos que modificar algo en el estado de ataque, por ejemplo, hacer que dispare, cambiar la manera en la que dispara, entonces nosotros ya sabemos que tenemos que ir al estado de ataque, estado atacando, desplegar acá, vemos todos los métodos que tenemos y los podemos modificar. Así que esto establece un orden. Podría no ser tu caso, si esto no te sirve no es necesario que lo hagas de esta forma, no afecta en nada, digamos. Bien, vamos a ver los campos. Para los estados del enemigo, lo primero que utilizamos es un enum, que se llama estado enemigo, está definido acá, con los nombres de todos los estados: guardia, buscando, cubriéndose y atacando. ¿Qué ocurre? Máquinas de estados no es una variable en sí, algo que o un objeto de Unity. Es una manera de pensar las cosas. Entonces, tenemos que implementarlo de alguna forma. ¿Se puede hacer con variables booleanas? Se puede. Por ejemplo, estaba atacando true. Se puede hacer con enteros. Entero 0 significa atacando, entero 1 en estado de guardia y demás. Se puede. Pero tenemos esta herramienta que se llama enum. Es como una variable que puede estar en 4 estados distintos: guardia, buscando, cubriéndose y atacando. Y precisamente la palabra misma nos dice, puede estar en 4 estados distintos. Así que si nosotros metemos esto dentro de un if, va a decidir si entrar en ese if o no, utilizando esto como... Bien. Estos enum son como variables que pueden estar en los estados definidos: guardia, buscando, cubriéndose y atacando. Entonces, con eso nosotros vamos a poder determinar qué partes de código se van a ejecutar en función de qué estado tenga esta variable. ¿Qué es lo que va a ser la implementación de esa máquina de estados que pensamos con anterioridad, en la que dibujamos el gráfico? Bien, esta es la definición del enum y acá tenemos la variable. O sea, el objeto, estado actual. Después tenemos una variable bool que es en alerta. Esto porque puede ser que un guardia esté normal o en estado de alerta. Y dependiendo de eso, lo que hago es aumentar el radio de visión. Si está en alerta, que pueda ver mucho más lejos. Esa es la única función que tiene. Y por ejemplo, si escucha disparos en las lejanías, se pone en estado de alerta. Después tenemos los iconos. Campos para poner los iconitos. Y el sprite renderer, que es lo que va a mostrar el icono. Posición objetivo, un vector 3 a donde se dirige. Cuando el personaje se está moviendo, se va a estar moviendo a la posición objetivo. Entonces nosotros en ese vector 3 vamos a poner la posición a la que queremos que vaya. Y luego tenemos un vector de GameObjects, que son los puntos de cobertura. Acá es donde se van a almacenar todos los puntos de cobertura del escenario. Se van a alojar en el vector puntos de cobertura. Y luego otro GameObject para el punto de cobertura más cercano. Eso es todo referido a los estados del enemigo. Después salud. Puntos de vida máxima, puntos de salud actuales. La muerte. Para la muerte de un enemigo o del jugador utilizo un objeto que es la explosión. Es un prefabricado que cuando lo pones en el escenario explota. Y un booleano que ya no se utiliza, que era para ponerlo en el inspector. Hacerlo verdadero en el inspector y matar al enemigo para probar. La visión. Acá es donde está el tema del radio de visión normal y en alerta. Y el ángulo de visión. También hay unos campos privados, una variable float y 3 vectores que son privados. Esto no se ve en el inspector.
que por ejemplo son los puntos característicos en el radio de visión. Esto más que nada es para dibujar ese cono en el editor. Bien, pasamos a Arma. Arma es un script aparte que escribí bastante hecho medio así a las apuradas, solo como para simular ser un arma que dispare, que ponga un objeto en el escenario con determinada velocidad, que haga ruido. Y una variable bool para habilitar el disparo, cosa de que el enemigo no pueda disparar continuamente un disparo atrás del otro. Movimiento. El NavMesh, el agente. Este agente va a ser el componente que está asignado en el inspector. Una variable booleana para cubierto, si se está cubriendo. Y la posición inicial de cada enemigo, porque cuando estaba en alerta, recuerden que si se terminaba la condición de alerta, o sea, si pasaba del estado buscando al estado normal, como diciendo ya pasó todo el revuelo, regreso a la posición inicial. Y otra variable booleana para ver si está en posición. Algunos extras, bueno, el jugador, player acá es el jugador, o sea, es lo que nosotros controlamos. Bien, todos los enemigos tienen la referencia del objeto jugador como para poder leer su posición y tirarle y hacer el trazado de rayos y demás. El vector 3, esto se utiliza para cuando se hace el dibujado de las regiones, levantarlo que no esté a nivel del suelo y se atraviese el plano del suelo. Bien, pasamos a los métodos. Inicialización, el método start, acá encontramos todo lo que hay que encontrar. El NavMesh, el jugador, el componente arma, todos los puntos de cobertura y demás. O sea, inicialización. Métodos update. En métodos update tenemos el update y el fixed update. Update es una vez por frame. Cada frame, si nuestro juego funciona a 60 FPS, el método update se ejecuta 60 veces por segundo. El tema es que el frame rate es variable en el juego, entonces tal vez en un momento tenemos 60 FPS, en otros 90, en otros 30. Y entonces va a cambiar la cantidad de veces que se ejecuta por segundo. Entonces, cuando nosotros necesitamos que esas ejecuciones sean constantes en el tiempo, tenemos el método fixed update. Que esto sí, ya es algo fijo, o sea, cada tanto tiempo, update, fixed update, fixed update. Definí 4 versiones de fixed update. Hay una que se llama guardia fixed update, buscando fixed update, cubriéndose fixed update, atacando fixed update. Entonces, el método fixed update, en función del estado actual, va a ejecutar como ese submétodo propio del estado. Lo mismo para updates, solo que se hacen algunas cosas extra. Entonces acá en los métodos, por ejemplo, del estado de guardia, vemos que dentro de ellos tenemos guardia fixed update y guardia update. Si el enemigo está en el estado de guardia, cuando se ejecute el método update, vamos a estar ejecutando el método guardia update. Entonces dentro de ese método vamos a realizar las acciones necesarias para el estado de guardia. ¿Qué más hace el método update? Bueno, en primer lugar dibuja el círculo blanco con el cono y demás. Luego hace este switch, dependiendo del estado va a ejecutar el propio submétodo y además va a cambiar el icono que está mostrando. Dependiendo del estado en el que esté va a mostrar un icono. También si el enemigo está en alerta va a cambiar el radio de visión al radio de visión alerta. Y bueno, acá está la variable muerte que produce la muerte del jugador. Del enemigo. Método salud. Tenemos el método recibe disparo y el método muerte. Recibe disparo, acá está todo el cálculo que hace si el jugador está a determinada distancia. Si el jugador está muy cerca del enemigo y le dispara, le saca mucha vida. Entonces probablemente lo aniquile de un solo disparo. Está un poco más lejos, le saca menos y tal vez se necesitan 2 disparos y si no, 3. Esto está hecho como así nomás, como para que funcione. Probablemente no es la mejor idea poner este código en esta región, porque digamos no es como la responsabilidad del enemigo saber si... No es como la responsabilidad del enemigo saber si está muy cerca y a ver cuánto daño me hace, sino más bien quizás el proyectil
tendría... Quizás sería más coherente que el proyectil se encargue de ver cuánto daño le hace. Pero bueno, como les digo, está hecho para que funcione, simplemente. Si los puntos de vida son menores a 0, adiós mundo cruel, muerte. Bien, como ven, esto acá, si el jugador está muerto... Bueno, si el jugador está muerto, si el enemigo está muerto, se va a destruir. Y ya no va a existir más el Game Object. Pero bueno, esto está bastante desprolijo. O sea, este es el caso en el que el enemigo no muere. Entonces se pone en alerta. Y si el estado actual es distinto del estado atacando, o sea, si el enemigo no estaba atacándonos y recibe un disparo, entonces, acá puse un comentario, no sé de dónde vienen los disparos, retirada. Busca el punto de cobertura más cercana y cambia su estado a cubriéndose. Precisamente porque no sabe de dónde está, no, o sea, no estaba atacando, no estaba viendo al jugador, entonces le disparan. Recibe un disparo. Creo que lo lógico sería, en lugar de darse vuelta e intentar atacar, más bien buscar cobertura. Esas cuestiones hay que pensar para modelar el comportamiento. Bien, el método muerte lo que hace es instanciar este objeto de esta explosión y destruirse a sí mismo. Vamos a organizar un poco esto. Métodos update ya está. Métodos salud ya lo vimos. Estado de guardia. Bien. Los métodos fix update no hacen nada. Ningún método de ningún estado va a hacer nada porque no era necesario hacer animaciones o algo que dependa que necesite estar sincronizado en el tiempo. Podría no ser tu caso. Yo en mi caso no lo necesité. El método guardia update lo que va a hacer es chequear si el personaje está en el rango de visión. Acá le puse enemigo, quizás es algo ambiguo porque no sé, como que este objeto es enemigo. Pero bueno, desde la perspectiva de un enemigo, el jugador sería su enemigo. Así que nada, tenemos este método enemigo en rango de visión que va a devolver verdadero si el enemigo está en rango de visión. Y devuelve falso si no lo está viendo. Si devuelve verdadero es porque lo vio. Acá dice estoy viendo la amenaza, se pone en alerta y se pone en estado atacando. Acá se podrían hacer otras cosas como evaluar si debería atacar o quizás pedir refuerzos o esconderse y dar la alarma. Pero bueno, para el caso yo decidí simplemente empezar a atacar. Vamos a ver el método enemigo en rango de visión, que es lo que hace que podamos descubrir, es lo que hace que el enemigo pueda descubrir que el jugador está parado en su rango de visión. Está acá dentro de métodos auxiliares. Es este. Fíjense que devuelve un booleano, una variable booleana. Verdadero o falso. En general esto es una costumbre que tengo yo. Defino la variable de respuesta directamente como falso, como que es falso. Y si pasa algo en el medio, la hago verdadera. Y al final retorno esa variable. Entonces, la comprobación de si el personaje está en el rango de visión del enemigo se hace con estos tres if de acá, los cuales tienen en su argumento otros métodos que van haciendo pequeños chequeos cada uno. Por ejemplo, el primero, chequear si el personaje en el círculo de visión. Si vamos al... noise. Vamos a Unity y vamos a poner la simulación. El radio de visión, el círculo. Este círculo blanco es como la distancia mínima a la que tiene que estar el jugador. Este círculo blanco es la distancia mínima a la que tiene que estar el personaje para que pueda ser detectado. Es como lo primero que se evalúa, si el personaje está dentro de ese círculo. ¿Por qué un círculo? Porque un círculo es una figura geométrica en la que todos los puntos equidistan del centro. Entonces, fácilmente midiendo la distancia entre el jugador y el enemigo podemos determinar si es menor a un valor. Y si es menor a un valor está dentro de ese círculo. Como que el círculo, la región blanca es la frontera. Entonces, bueno, si vemos el método, que también devuelve bool, por eso se lo podemos usar como argumento de una sentencia if.
chequear si personaje en círculo de visión. Retorna la distancia. Fíjense, retorna directamente la ejecución de una instrucción, en la que utilizo el método vector3.distance, la distancia entre dos vectores. Entonces, esos dos vectores son la posición de este GameObject y la posición del personaje. Entonces, esa distancia la comparamos con el radio de visión. Si es menor, va a devolver verdadero, indicando que el personaje está dentro de ese círculo. Entonces, luego de ese if, sigue chequear si personaje en cono de visión. Bien. O sea que lo que ahora queremos chequear es si el personaje está dentro de las líneas azules. ¿Cómo resolví esto? Calculando el ángulo entre dos vectores. Si vamos a Google y escribimos ángulo entre vectores, probablemente encontremos una fórmula como esta. Un diagrama con dos vectores, vector A, vector B, y un ángulo alfa, que es el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, la fórmula es el coseno de alfa igual al producto escalar entre los dos vectores dividido el producto de las normas. Bien, entonces, si nosotros podemos resolver esto, la parte derecha de la ecuación, simplemente le tomamos el arco coseno y ya tenemos el ángulo alfa. Así que lo que hago en el método es básicamente eso. Formo los dos vectores, vector enemigo personaje y vector enemigo posición frontal. Probablemente... A ver. Los vectores que voy a considerar van a ser esta liñita roja, podría decirse, y otro vector que va desde este punto hasta el personaje. Entonces el ángulo que yo voy a ver es este ángulo, el que hay entre la liñita blanca y la liñita roja. Entonces es como que todo el tiempo estoy comparando los ángulos, solo que acá me da mayor al ángulo de visión, entonces no paso a la siguiente parte. Y cuando me da menor, cuando el personaje está dentro de las líneas azules, voy a pasar a la siguiente parte del if. A ver, vamos a terminar de analizar esto. Acá tengo ángulo entre los dos vectores. Ángulo entre vectores. Ejecuto otro método, acá está. Ejecuto el método ángulo entre vectores que se encarga de calcular el producto escalar. Hay una función vector3.dot. El producto escalar también se lo conoce como producto punto. Y bueno, se diferencia de lo que es el producto vectorial, que el producto escalar nos devuelve un float, nos devuelve un valor real, mientras que el producto vectorial nos devuelve un vector ortogonal a los dos vectores. Acá hacemos el cálculo de las normas y acá retornamos el arco coseno de ese cociente. Por último lo convertimos a grados. ¿Por qué? Senos y cosenos, los cálculos involucrados en general se calculan en radianes, pero nosotros estamos considerando 60 grados de ángulo de visión, 120 grados en grados. Entonces es necesario hacer una conversión. El resultado del ángulo que obtenemos está en radianes, así que hay que convertirlo a grados como para comparar con el límite. Y bueno, acá hacemos la comparación. Si el ángulo entre los vectores es menor que el ángulo de visión sobre 2, la mitad de ese cono, res, la variable de respuesta, va a ser verdadero. ¿Qué quería decir esto? Que chequear si personaje en cono de visión va a ser verdadero. O sea, el personaje está dentro de esas líneas azules. Y en consecuencia, en el método enemigo en rango de visión, vamos a pasar a la tercera y última parte, que sería chequear si hay obstáculos. El método chequear si hay obstáculos, acá pongo, tiramos un rayo desde el enemigo hasta el personaje y vemos con qué chocamos. Creamos el rayo y chequeamos, hacemos el raycast y nos fijamos contra qué choca. Si... Voy a tomar un mate. Volvamos. En el método chequear si hay obstáculos, que también retorna una variable booleana, lo que vamos a hacer es generar un rayo desde el enemigo hacia el personaje. Y si hay un obstáculo en el medio, el rayo no va a ser capaz de impactar. Va a impactar antes de tocar al personaje, va a impactar con otro objeto, por ejemplo una pared. Entonces,
Vamos a usar esa información para determinar si hay algún obstáculo entre medio y el enemigo no debería verlo. Así que acá definimos el origen del rayo, la dirección. Acá creamos el rayo. También lo dibujo, que es esto que se ve acá en blanco. Es esta instrucción que se está dibujando el rayo. Se está dibujando una línea desde el origen y hasta el punto ese de dirección. Fíjense que esa línea blanca solo se dibuja cuando estamos dentro de las líneas azules. O sea que el código, cuando el personaje está fuera de las líneas azules, esa parte del código no se ejecuta. ¿Por qué lo hice así? Porque consideré, o supuse, que calcular la distancia entre dos vectores es algo mucho menos costoso a nivel computacional que calcular un trazado de rayos. Lo mismo para los cálculos de arcocosenos y demás. Entonces, como que primero me fijo si estoy dentro de esa distancia mínima. Si no estoy dentro de esa distancia, no necesito hacer un trazado de rayos, porque aunque lo hiciera no lo vería porque está demasiado lejos. Estoy dentro del radio de visión, pero no estoy dentro de las líneas azules, así que no es necesario tirar rayos todavía, porque, por ejemplo, el personaje está detrás del enemigo. El enemigo no puede ser capaz de verlo hacia atrás. Entonces en este punto consideré que no tenía sentido hacer el trazado de rayos. Sí, una vez que está dentro de ese cono de visión. En ese punto sí, ahí se empiezan a tirar rayos, a ver los obstáculos. La información de esa colisión se almacena en este objeto hit. Acá voy a preguntar, ¿el objeto con el que colisioné es el jugador? Si es sí, bien, ahí lo vi y voy a retornar verdadero. Utilizo el método Raycast de Physics, de la clase Physics, y que si con el rayo que tiramos colisiona con algo, todo este método va a devolver verdadero y me voy a meter en esta región de código. Entonces, el jugador tiene asignado el tag player. Entonces, si el rayo colisiona contra un GameObject que tiene ese tag player, consideramos que lo estamos viendo. Bien, acá asigno a la posición objetiva a la que debe ir el personaje, le asigno la posición del jugador y devuelvo true. Entonces todo este era el método chequear si hay obstáculos, que devolvía true. Entonces eso significaba que estábamos viendo al jugador. Finalmente la variable res acá en esta región vale true y acá me perdí. Mate. Bien, finalmente, si el tag es igual a player, vamos a poner como la posición objetivo va a ser la posición del jugador y vamos a devolver true para este método, que es el método chequear si hay obstáculos, que era el argumento del tercer if dentro del método en rango de visión. Esto se hace verdadero, nos venimos acá, res vale true. Cuando salimos, res vale true. Y el resultado de la ejecución del método enemigo en rango de visión va a ser verdadero. Eso significa que vamos a entrar en estado de alerta y nuestro estado actual va a ser estado enemigo atacando. De hecho, ahora que estoy viendo enemigo en rango de visión, este método tiene la responsabilidad de saber si el personaje está en ese cono y no hay ningún obstáculo en el medio. Entonces, el hecho de que haya... ¿Dónde estamos? Entonces, el hecho de que haya asignado la posición objetivo como la posición del jugador, no está bien que esté en ese punto. Porque, digamos, no es la responsabilidad de este método. Así que lo voy a sacar de acá y lo voy a llevar a un lugar quizás más apropiado, que es acá. Es exactamente lo mismo el resultado, solo que es como más coherente que el método guardia es el que se encargue de hacer estas cosas. Oh, gracias, Mati. La idea de los métodos es que nosotros pongamos un determinado comportamiento que sea como el más apropiado para ese nombre. Por ejemplo, enemigo en rango de visión. Dentro de este método yo no podría poner, por ejemplo, si detecto al personaje y tengo que disparar, ¿lo hago dentro del método enemigo en rango de visión? No tiene que ver con eso. Enemigo en rango de visión es un método que se encarga de
hacer todos los cálculos para saber si el enemigo está dentro del círculo, está dentro de las líneas azules y no hay ningún obstáculo en el medio. Y listo, esa es como su función. Así que no estaría bien que pongamos otras cosas que no tienen que ver con eso. Bien, terminamos con el método guardia update. ¿Qué sigue? Método volver. Bien, este es el método volver. Quizás no está bien que esté en el estado de guardia. Es cuando el personaje está buscando y pasa un tiempo, considera que ya pasó la alerta y vuelve a la posición original. Se ejecuta este método volver que hace que el enemigo pase al estado de guardia y vuelva a la posición inicial. Estaba buscando. Todavía falta un montón. Bien, los métodos del estado buscando. Fix update no hace nada. Buscando update. Lo primero que hago es preguntar si hay balas en el arma. Si el arma tiene balas. Si eso es verdad, voy a ejecutar todo este código y si no, voy a recargarla. Tal vez esto tampoco debería estar acá, pero no importa realmente. Lo importante de esto no es el código en sí, sino es el concepto de máquinas de estados y cómo lo podés utilizar para empezar a darle forma a lo que vos necesitas. Porque esto es algo que se me ocurre a mí, yo no tengo idea de lo que tenés en mente. Pero pienso que esto podría servirte para crear tus propios enemigos que se comporten de determinada forma. Ahora simplemente estoy repasando los métodos uno por uno para ver cómo es que se implementó. Si el arma tiene balas, bien, si el arma tiene balas, voy a chequear si llegué a la posición a la que... Cuando el enemigo está en estado buscando, lo que hace es ir a la última posición a la que vio al personaje o la posición donde escuchó un disparo. Entonces, en esta parte se comprueba si llegó a esa posición de destino, donde vio por última vez al enemigo o donde escucha el disparo. Si llegó a ese punto, va a invocar el método volver luego de 5 segundos. Si no llegó a la posición de destino, se va a dirigir a esa posición. Y bueno, en el medio va a comprobar si el enemigo está en el rango de visión. Si está en el rango de visión, va a entrar en el modo ataque. Pasamos al estado cubriéndose. Fix update no hace nada. El estado cubriéndose es simplemente ir a la posición de cobertura más cercana y comprobar si llegó a esa posición. Si una vez que llega al estado de cobertura, se pone en estado buscando. Acá está el método para encontrar ese punto más cercano. Fíjense que lo primero que hago es considerar que el punto de cobertura más cercano es el primer elemento del array, del vector, puntos de cobertura, y luego hago una iteración en todos los elementos del vector, calculando las distancias y comprobando si son menores a ese punto elegido. Entonces, si son menores, si la distancia de los puntos nuevos es menor al que yo había considerado como más cercano, lo actualizo. Y considero que el nuevo punto es el más cercano. Y por último, el estado atacando. Acá tenemos varios métodos. El fix update no hace nada. Y acá dentro del atacando update, primero un if para que el personaje, el enemigo, decida si le tiene que disparar al jugador. Simplemente lo que hice fue utilizar números aleatorios. Acá dentro de este método, digamos que debería disparar, va a devolver verdadero o falso. Se deberían tener en cuenta todas las contemplaciones necesarias para que el enemigo tome la decisión de disparar o no. Bien, si decide que debe disparar, efectúa el disparo, o sea, ejecuta el método de disparar de arma. El método de disparar de arma devuelve una variable booleana en función de... ¿Dónde estás? Arma. Disparar. Bien. Devuelve una variable booleana si tiene balas. Si el arma tiene balas, efectúa el disparo y devuelve verdadero. Efectuar el disparo es crear una esfera en el escenario con un rigid body y darle una velocidad, cosa de que vaya en determinada dirección. Y también emite el sonido, eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, si puede disparar es porque tiene balas, así que acá se deshabilita el disparo. Esto por ahí de los métodos invoques es un poco... puede ser un poco problemático, porque acá hago una cancelación de los métodos invokes.
Y es posible que justo en ese momento haya algún método que está por ser invocado en los siguientes segundos y yo acá lo cancelo y corté lo que tenía que hacer. Entonces está hecho simplemente como para mostrar, pero este código hay que mejorarlo un montón en este sentido. Bien, entonces digamos dispara, deshabilita el disparo y por los siguientes segundos no puede disparar hasta que se habilita nuevamente. Si el método disparar de arma devuelve falso, significa que no tiene balas. Shit. Acá puse shit, no tengo balas. No. Shit, no tengo balas. Bien, ¿qué hago? Busco el punto de cobertura más cercana. Me pongo en estado cubriendo. Posición objetivo. Posición objetivo. Claro, esta variable antes la había llamado última posición conocida, pero decidí cambiarla por posición objetivo. Bien, entonces todo esto es lo que tiene que hacer si debe disparar y en función de si tiene balas o no. Luego de eso se vuelve a preguntar si el enemigo está en el rango de visión, porque podría ser que justo se estaba escapando y dobla una esquina y ya no lo ve más. Entonces, si el enemigo está en el rango de visión, pregunto si debería perseguirlo. Esto tiene que ver con que ¿hasta qué punto lo seguimos? ¿Lo seguimos hasta chocarnos con él? Lo que hice fue poner como una distancia mínima a la que tiene que estar. Entonces, si llega hasta determinada distancia del enemigo, simplemente deja de seguirlo, pero le sigue disparando. Cosa de no chocar al jugador y que esté como intentando empujarlo. Cosa de que no esté intentando llegar a la misma posición exacta del jugador, sino que esté a una cierta distancia, con eso ya alcanza. Entonces, si no lo persigue... Bien, si no lo persigue, simplemente mira en la dirección del jugador. Ahora, si el enemigo no está en el rango de visión, yo estaba en el estado atacando. Si el enemigo no está en el rango de visión, voy al estado buscando. Porque lo perdí. O sea, lo perdí de vista, tengo que buscarlo. Acá vemos los métodos perseguir. Debería perseguir. ¿Qué hace esto? Si la distancia entre el jugador y el enemigo es mayor a 5, entonces perseguilo. Si no, no. Quédate en el lugar. Debería disparar. Acá vemos es una decisión aleatoria. Si está habilitado el disparo y si este valor aleatorio es mayor que 0.1, entonces sí disparo. Si no, no. Así de simple. Habilitar el disparo pone simplemente la variable en verdadero. Métodos auxiliares, ya vimos un montón de estos métodos, 4. ¿Qué queda? No, más vimos. Nos quedarían estos 4 métodos y ya con eso se termina el script enemigo. Dibujar zona de visión se encarga de dibujar este círculo que se ve en el editor. Estos círculos, las líneas azules y rojas, este método se encarga de hacer eso. Acá podemos ver el vector frente, cómo se calcula. Acá está la instrucción que dibuja la línea de la dirección frontal de color rojo. Esta, el círculo, que es un método de dibujar círculo de visión, y el cono, dibujar cono de visión. Para el círculo hago como divisiones, un montón de divisiones, y voy trazando liñitas entre esas divisiones, utilizando ángulos, teorema de Pitágoras y identidades trigonométricas. Acá está el cálculo. Este script va a estar probablemente para descargar en algún lado, así que lo pueden consultar más adelante. Entonces, para dibujar el círculo se hacen todas estas divisiones y se hace un for. Este for lo que va a hacer es dibujar cada liñita. Acá adentro están los cálculos, se pueden consultar después y reutilizar para otra cosa quizás. Acá compruebo si el jugador está dentro del radio de visión, va a cambiar el color del círculo a rojo, ¿no? Inicialmente es blanco. Si no pasa nada, va a seguir siendo blanco. Si el personaje está dentro del radio de visión, va a pasar a ser rojo. Como vemos que pasa acá. Aquí. Me salgo, pasa a ser blanco, entro, rojo. Bien, y para el cono, esto quizás es lo más complejo a nivel matemático. Pero por otra parte no es algo necesario, es solo algo que hice para que se dibuje acá en el editor, no se utiliza en el juego. Es para que se dibujen estas líneas. Pero bueno, ya que estamos, vamos a verlo. Lo que hice fue encontrar estos puntos característicos.
Son 3 puntos, digamos, o 4 si consideramos la posición del enemigo, pero eso ya lo conocemos porque es la posición del GameObject. Uno de los puntos característicos es el punto frontal y los otros 2 son estos puntitos, los puntos que determinan la frontera de visión. Yo los llamé punto cono izquierda y punto cono derecha. Bien, para encontrar esos puntos, ¿cómo hago? La forma que encontré es tomar el vector que estaría definido por esta línea roja y hacer que ese vector rote la mitad de ángulos del radio de visión. Por ejemplo, si el radio de visión son 120 grados, que este vector rote 60 grados. Primero hacia la izquierda y después hacia la derecha. Bien, ¿cómo hice eso? ¿Cómo hice para que el vector rote? A través de lo que se llama una matriz de rotación. Si vamos a Google y ponemos matriz de rotación... no me anda. ¿Y qué onda? ¿Esto lo está capturando? Sí. Matriz de rotación y nos va a salir la fórmula. Acá tenemos la expresión del cálculo. Lo que nos dice esto es que si nosotros tenemos un vector, xy, que para nosotros sería el vector rojo, por ejemplo, y lo multiplicamos a izquierda por la matriz de rotación, que acá donde dice θ vamos a reemplazar el ángulo que nosotros queremos girar, el resultado va a ser un vector que giró esa cantidad de ángulos. Entonces, miren, acá está más fácil, acá están las ecuaciones individuales. X coseno de θ menos y seno de θ. X seno de θ más y coseno de θ. Esas son las expresiones de un nuevo vector que ha girado θ ángulos o θ radianes. Entonces, lo que hago en el código es calcular ese producto matricial y formar los puntos. Entonces después, una vez que los tengo, puedo trazar esas líneas azules. Pero nada, no se utiliza en realidad. La única utilidad que tiene esto es dibujar esa región. No se utiliza para nada en la detección del enemigo. Y esto nos lleva al último método, que es disparos en las cercanías. Es un método público que tiene como argumento un vector 3, posición, que va a ser la posición en la que se produjo ese disparo. ¿Qué hace? Si el enemigo no está atacando, se va a poner en alerta y la posición objetivo a la que va a ir el enemigo va a ser la posición que nos pasaron como parámetros y el estado actual va a ser buscando. O sea, si un enemigo escucha un disparo a lo lejos, va a buscar en esa posición. Bien, ¿quién ejecuta el método de disparos en las cercanías? El arma. Cada arma, cuando se efectúa el disparo, se hacen todos los cálculos y se ejecuta el método emitir sonido. Lo que hace el método de emitir sonidos es buscar todas las referencias de todos los scripts enemigos, meterlas en un vector, el vector enemigos. Hacer un loop en todos los elementos del vector y si la distancia del GameObject que tiene asignado ese script es menor, la distancia entre el punto de disparo y el GameObject que tiene asignado ese script enemigo es menor al alcance que tiene el ruido, entonces a ese script enemigo voy a ejecutarle el método disparos en las cercanías, pasándole el punto de disparo. O sea, en definitiva, me fijo todos los enemigos que hay alrededor. Si el sonido llega lo suficientemente lejos y alcanza a los enemigos, les va a avisar, o sea, les va a llamar la atención. Después lo que se hace acá también es dibujar ese circulito verde cuando se produce un disparo. Cuando se produce un disparo, vemos que se dibuja un circulito que es el alcance del disparo, del ruido. Entonces, si por ejemplo yo disparo en esta zona que está cerca de este enemigo, me va a escuchar, me va a empezar a seguir y bueno, va a disparar y sus disparos van a alertar a todos los demás y nada, se va a empezar a resolver todo este tema de los estados y demás. Bien, y con esto llegamos al final. ¿Qué me queda por ahí? El script proyectil, que es el que está asignado a la bala, sería que se crea cuando se produce un disparo. Tiene asignado un componente rigid body y como que detecta colisiones.
Entonces, cuando un proyectil colisiona con un objeto, se fija si tiene una componente enemigo, por ejemplo, o si tiene una componente jugador. Y si esas componentes son distintos de null, ejecuta los métodos recibo-disparo, dependiendo de quién sea. Y bueno, con esto llegamos al final del video. No es un tutorial, sino más bien me pidieron una situación que resuelva un problema, lo resolví, propuse una solución y lo estoy mostrando. Entonces, vos ahora con esto deberías ver qué te sirve, ver qué tipo de comportamiento necesitan tus enemigos y tratar de rescatar de acá lo más posible para implementarlo. Muy buena la experiencia y nada, me gustó que me hayan escrito en los comentarios para resolver ejercicios y demás. Bueno, me cansé de hablar. Una puta hora hablando. Bien, con esto terminamos. Suscríbanse al canal, visiten la página. En la página hay varios artículos que les pueden interesar. Y será hasta la próxima. Chao.